Muy buenos días a todos y a todas en Colombia, en el continente latinoamericano y muy buenas noches ya en España, a toda la ciberaudiencia que nos acompaña todos los miércoles de IBS en los diferentes espacios virtuales en que nos encontramos, nuestro canal de YouTube, LinkedIn y Facebook. Hoy tenemos un invitado muy especial, que es el profesor Manuel Darío Palacio Muñoz, a quien nos une una amistad de mucho tiempo. Fue mi profesor en la Facultad de Derecho en el área de gramática y retórica de humanidades. Y bueno, hoy venimos a conversar durante esta hora de nuestro webinar sobre un tema muy interesante y el cual el profesor Manuel ha realizado ya una investigación. Antes de que comenzáramos nuestro en vivo, estábamos conversando y ya nos va a compartir sobre la publicación de un texto académico que ha realizado en torno al tema que hoy nos invita a este encuentro virtual, y es precisamente en el área de la cibercultura cómo acudir a una herramienta didáctica como los videojuegos para aprender filosofía, pero también y en general yo me atrevo a decir, profesor Manuel, que también para aprender muchas cosas del mundo que nos tiene en la actualidad. Entonces, pues haciendo esta presentación, te cedo el uso de la palabra y muchísimas gracias por aceptar esta invitación del IBS. Muchísimas gracias a ti, Edilberto, a todo el equipo del IBDC, sí, precisamente por esta invitación. Efectivamente, tenemos ya una larga trayectoria de nuestra amistad, sí, como maestros, como colegas, incluso en ciertos ámbitos académicos. Es un gusto estar acá con ustedes y pues agradezco este espacio para poder hablar de este proyecto en el que hemos venido trabajando desde hace unos años, el proyecto de filosofía y videojuegos, que es un proyecto que básicamente nace de la necesidad humana de pensar y al mismo tiempo de la necesidad humana de jugar. Entonces, en algún momento dijimos, oye, ¿cómo podemos pensar y jugar al tiempo? Es decir, tradicionalmente se establece un bache en el mundo de juego, ¿no? La religión lo había dejado por afuera, ¿no? Uno puede orar pero no jugar, ¿sí? Muchas veces la enseñanza lo había dejado de lado, ¿no? Una cosa es jugar en el recreo y otra es aprender. La filosofía también lo había dejado de lado en muchos sentidos. Una cosa es jugar y otra es pensar. Y parecería que el mundo de juego quedó destinado como a una especie residual, ¿sí? Por allá en la infancia, por allá en los descansos, por allá en los casinos, pero que en la vida de la cultura, en la vida del espíritu, no aparecía. Y sin embargo, haciendo una rápida revisión, nos damos cuenta que la práctica del juego ha atravesado la historia de la humanidad y hoy en día pues nos atraviesa a nosotros en términos de videojuegos, que pues es básicamente donde nosotros nos hemos enfocado en este ejercicio de reflexión e investigación. Muchas gracias, profe Manuel. ¿Cómo surge ese interés tuyo en los videojuegos? Bueno, eso es una excelente pregunta, ¿no? Yo creo que uno aprende a jugar jugando, ¿sí? Y eventualmente, pues yo empecé jugando cuando era chiquito, ¿sí? Cuando yo tendría unos 6, 8 años, me acuerdo, jugábamos en la consola de Nintendo de uno de mis mejores amigos. Con el tiempo mi papá nos compró una y empecé a jugar, a jugar, a jugar. Pero era una práctica muy bonita porque mis papás no nos dejaban jugar con mis hermanos, no nos dejaban jugar toda la semana. Nada más podíamos jugar los fines de semana, porque entre semana teníamos que hacer las tareas y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros jugábamos en los fines de semana, pues éramos felices ahí en el juego y en el Nintendo, Mario Bros, Contra, Doble Dragón. Y durante la semana yo pensaba en el juego. No había canales de YouTube, no habían streamers, no había nada de eso. Entonces uno hablaba con los amigos del colegio, los que tuvieran el juego chévere, los que no, uno les contaba. Y me di cuenta que yo pensaba más en el juego que muchas veces el tiempo que yo pasaba jugando, ¿sí? Entonces me di cuenta que no solamente me divertía jugar, sino me divertía imaginar el mundo de juego, pensar el mundo de juego, representarme escenarios de ese mundo de juego. Y con el tiempo, ya con la madurez más conceptual, académica y de edad también, pues me di cuenta que eran parte de un mismo proceso. Entonces, ¿cómo llegué a los videojuegos? Claramente jugando. Ahora, ¿cómo llegué al ejercicio de filosofía de videojuegos? Pues pensando y jugando. Muy bien, excelente. Eh, Hablábamos hace también poco que como a muchas personas nos sucedió en este continente, en este territorio y en otras latitudes, el confinamiento del año 2020 nos generó la oportunidad de conocernos a nosotros mismos, de generar nuevas actividades, nuevos esparcimientos. En ese sentido, eh, eh,
Para este proyecto, que ya nos comentabas de dónde surgió, ¿cuál fue el efecto del confinamiento de estar esos casi 3 meses encerrados en el hogar para que finalmente se lograra articular y que hoy en día te conozca no solamente en Colombia o en el continente latino, sino también en Europa, por medio de la divulgación que has tenido con tu equipo en las diferentes redes? O sea, ¿qué llevó el confinamiento a que se articulara y se desarrollara hasta el día de hoy el proyecto de videojuegos y filosofía? Eso es una excelente pregunta. Yo creo que a todos nos pasó en el momento en que empezó el confinamiento, por allá marzo 15, 16 en nuestros contextos del 2020. Que estábamos en la casa y yo dije, oye, pues si me ahorro lo del trayecto voy a empezar a jugar más. Claro, jugar videojuegos hace parte de mi vida privada, ¿sí? Entonces yo dije, oye, va a tener más tiempo, me ahorro lo del tránsito. En aquel momento yo vivía en Cajicá, entonces dije, voy a empezar a jugar. Y me di cuenta exactamente lo mismo, que no solamente tenía más tiempo para jugar, sino más tiempo para pensar acerca de lo que jugaba. En el 2019 había tenido la oportunidad de asistir al quinto coloquio internacional de investigadores de videojuegos en México, que fue como mi primer intento internacional académico de presentar un poco estas ideas. Yo la verdad pensaba que era más como un bicho raro, un friki, un doctor en filosofía hablando de temas de videojuegos. Y cuando llegué al mundo mexicano, particularmente allá en la Finisterra, ¿sí? En la UNAM, me di cuenta que pues la industria del videojuego en México está muy avanzada respecto a otras latitudes latinoamericanas, y también la reflexión desde las ciencias sociales y humanas está muy avanzada en términos del videojuego. Lo que yo iba a decir pues no sonó raro, al contrario, dijeron, oye, pues sí, chévere, interesante. Y teniendo más tiempo, dije, oye, pues voy a armar esto como una propuesta un poco más consolidada. Empezó con un canal de filosofía y videojuegos en YouTube, al cual pues los invito que lo sigan. Con el tiempo abrí un canal en Twitch. Realmente lo pensaba realmente como espacios de, mira, voy a jugar, voy a pensar, quienes quieran unirse se unen. Tuve un espaldarazo tácito e inesperado de la Organización Mundial de la Salud, pues que lo usé obviamente a mi favor. La Organización Mundial de la Salud no lo dijo por mí, pero en el momento en el que empezó el confinamiento, la OMS dijo, bueno, ya que están encerrados, para evitar situaciones de estrés, ansiedad, pánico, pues aprovechen los videojuegos. Entonces hubo, digamos, distintas empresas, por ejemplo PlayStation, Microsoft, regalaron juegos durante la pandemia, lo cual me permitió a mí pues jugar esos juegos con mis estudiantes durante las clases, o incluso pues al margen de las clases, con mis amigos y demás. Todo ello generó una atmósfera en la que la práctica de jugar videojuegos iba de la mano de un ejercicio reflexivo e incluso profesional, y pues poco a poco empecé a armar guiones para videos, lo que terminó traduciéndose en algunos documentos. Algunos resultaron ser artículos de investigación, otros resultaron incluso por ahí en un libro. Entonces pues digamos que la pandemia fue un catalizador importante precisamente en ese sentido. Excelente, profe Manuel. Hay muchos aspectos de la filosofía que yo recuerdo que, digamos, tú nos compartías en la materia que nos dictaste en la universidad, o que uno también después en el ámbito profesional uno, digamos, que logra contactar. Y pues la filosofía, que es por lo menos la madre, la abuela, la antecesora de muchas de las especialidades de las ciencias sociales y humanas en la actualidad, digamos, ha estudiado el comportamiento, ¿sí? Y viene una pregunta porque haciéndote, digamos, mirando lo que nos compartes en las diferentes redes, pues uno puede allí identificar cómo analizar, cómo identificar un poco lo que son en general los comportamientos, por ejemplo, del ser humano. Ya uno podría después meterse también con los entes dotados de inteligencia artificial si les aplica o no la categoría de comportamiento. Pero hablando de los seres humanos y especialmente de lo que es la violencia, de lo que es el conflicto, que pues estamos en un escenario físico muy característico como es nuestro país, con esa connotación. ¿Qué relación tú encuentras entre la violencia y el conflicto, por ejemplo, en el marco de la sociedad colombiana, y los videojuegos? ¿Cómo ayuda a entender cómo puede inclusive llegar a ser una estrategia para pacificar o para desescalonar el conflicto en los diferentes escenarios en que sociedades como la nuestra presenta? Eso es una excelente pregunta, tan excelente pregunta ese, Gilberto, que precisamente esa es la tarea que los estudiantes del curso de Filosofía y Videojuegos de la Universidad de La Salle tienen que responder en su trabajo del primer corte, que precisamente estarán haciendo hoy y que me imagino que algunos de ellos estarán conectados por acá.
En el curso de filosofía y videojuegos presentamos ese problema. Decíamos, a ver, por cómo los videojuegos nos ayudan a entender el conflicto, las guerras, incluso la violencia, ¿sí? E incluso ya a un nivel comportamental, cómo podríamos utilizar los videojuegos incluso para desestimular, ¿sí? La violencia en un sentido, pues claramente, digamos, de agresión y heridos, victimarios, víctimas, etcétera, ¿sí? Y motivar el conflicto en otros términos. Volvamos a una premisa filosófica clave. Volvamos a una premisa filosófica clave que es la siguiente. Es una tesis que aparece por allá en Hegel. Hegel no la dice así, pero es una premisa que más o menos está así en el saber absoluto, en la fenomenología del espíritu, y que podríamos resumir en términos de entre más se sabe, mejor se piensa. Dicho en otros términos, nuestro nivel de pensamiento se agudiza en la medida en que somos capaces de tener matices conceptuales. ¿Cómo logramos esos matices conceptuales? Claramente a través de los procesos de la experiencia, de nuestro conocimiento sistemático y demás. ¿Qué es lo que ha pasado? Muchas veces el mundo de los videojuegos, como ha caído en el ámbito del entretenimiento, ha sido replegado y todos los conceptos que se han venido gestando digamos, en su haber, en su seno, han sido replegados y despreciados un poco, pues, por las grandes, digamos, los grandes dispositivos de reflexión, la filosofía, la antropología y demás. Es más bien como ya está entrado muy finales del siglo XX, comienzos del XXI, donde empezamos a darnos cuenta de ello y nos damos cuenta que los conceptos que nosotros tenemos de conflicto, los conceptos que nosotros tenemos de violencia, los conceptos que nosotros tenemos de comportamiento agresivo, pueden ser enriquecidos precisamente con conceptos que aparecen en el juego. Por ejemplo, ahorita en el seminario de filosofía y videojuegos que llevamos a cabo en el marco del canal de filosofía y videojuegos, nos reunimos todos los martes, leemos un libro. Ahorita estamos leyendo un libro que se llama El juego de videojuegos como agenciamiento ético performativo. Y el autor insiste en que cuando nosotros jugamos videojuegos, ¿sí?, no solamente estamos machacando botones, sino que estamos creando relaciones de sentido con un mundo, ¿sí? En este caso con un mundo digital, pero estamos creando relaciones de sentido con un mundo. Si yo mato a un personaje en un videojuego porque el videojuego me dice mata a un personaje, pues yo lo hago. Ahora, ¿qué hay detrás de ello? ¿Qué hay detrás de ello? Ello, digamos que de una u otra forma nos invita a pensar. Podríamos pensarlo en dos perspectivas. Podríamos pensarlo que es simple y llanamente decir, mira, es un mundo de juego, no le voy a parar bolas, ya, yo sé diferenciar el mundo real del mundo ficcional, no hay problema. Ok, pero pues a veces no se puede, no todos, ¿sí? Nuestro queridísimo Quijote no podía, ¿no? De tanto leer y poco dormir se le quemó el cerebro, se le secó el cerebro, dice Cervantes, y confundía la real y la ficción, ¿sí? Hoy en día hay cualquier cantidad de problemas y desórdenes que podrían llevarnos por ese lado. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Cuando nosotros miramos videojuegos específicos, digamos, vemos juegos que son claramente violentos, no solamente nos presentan una acción de, a ver, machaca botones y comete actos violentos, sino cuál es la reflexión que yo como ser ético, como ser humano, hago al respecto. Sicard, que es uno de los especialistas en el ámbito del temas de videojuegos, tiene un libro muy interesante que se llama The Ethics of Computer Games, la ética de los juegos de computador, de los videojuegos, y en el 2009 sacó un artículo muy interesante que se llama El problema del mal banal en los videojuegos. Si nosotros recordamos la categoría del mal banal, es de Hannah Arendt, pensando a Eichmann en Jerusalén y demás, consiste en el fondo en ese mal, esa violencia que se perpetúa básicamente sin razón. Y Hannah Arendt va a darse cuenta que el quid del mal banal es que el sujeto que lleva a cabo la acción ha suspendido su juicio moral. Entonces, ¿tú por qué haces eso? Pues porque me dijeron, ¿no? La tesis de Eichmann y de todos los que terminaron siendo juzgados en estos tribunales de Nuremberg y demás, es por qué llevaron a cabo la solución final como la llevaron a cabo, por qué mataban a las personas. Eran órdenes. Y Hannah Arendt dice, o sea, ese es el mal banal en el momento en el que nosotros anulamos nuestro juicio moral. Y Sicard dice en sus textos, ¿no? Cuando nosotros como videojugadores cogemos un control y yo presiono botones y mato, no son seres reales, son bytes, pero estoy en la representación del matar, hay un ejercicio que me genere a mí una reflexión sobre ello. Por lo general no. Y justamente en ese sentido lo que dice Sicard es, no se trata de hacer juegos moralmente buenos, se trata de hacer juegos que nos permitan reflexionar.
que nos permitan reflexionar. Entonces hay ciertos videojuegos, por ejemplo el Call of Duty Cold War, ¿sí? Que ahorita lo estaban dando en el mes pasado en PlayStation Plus. Hacia parte de los juegos, uno está jugando como un agente en la Guerra Fría, ¿sí? Los juegos de Call of Duty están ambientados en el contexto de las guerras mundiales, y nosotros somos un agente y hay momentos donde podemos asesinar o podemos tomar, ¿sí? Como rehén. Ese tipo de pequeños momentos nos permiten a nosotros hacer una pausa en la acción del juego y pensar. Cada acción va a tener consecuencias. Pues si matamos al personaje no va a aparecer después. Si lo mantenemos como rehén podría traicionarnos, pero va a aparecer después. No sabemos muy bien y el juego nos permite rejugar y tomar luego una opción, primero una, luego otra, etcétera. Pero el punto, y esa es la tesis de Sicart, ¿sí? Nos permite establecer una reflexión moral. Y yo creo que el desarrollo tecnológico y los grandes avances que ha habido tanto en la industria de hardware y ahorita en el ámbito del diseño de videojuegos nos permiten claramente presentar pues reflexiones morales que atraviesan el videojuego, dentro de los cuales se traducen pues reflexiones sobre la conducta humana, de las cuales pues obviamente una de ellas se va a traducir en el ámbito de la violencia, ¿no? Y del conflicto y demás. No, no te oigo, Alberto, perdóname. Sí, qué pena. Profe Manuel, imagínate, tú, te estábamos escuchando, aquí también está el equipo del IBS acompañándonos en las diferentes redes que cuenta el instituto. Y yo estoy seguro que ellos me van van a estar de acuerdo conmigo en que todo lo que nos acabas de compartir hace parte de una línea del IBS que es la cibercultura y que nosotros desde diferentes escenarios, por ejemplo, particularmente desde la migración forzada, en que el confinamiento en el 2020 nos obligó a irnos en muchas actividades, no en todas, porque todavía hay algunas muy importantes para el ser humano que siguen en el entorno análogo, en el entorno físico, pero hay otras que nos obligó la circunstancia a migrar hasta el día de hoy al entorno digital, al entorno virtual, al entorno electrónico. En ese sentido, eh, digamos, yo lo que aprecio de todo lo que nos acabas de compartir es que los videojuegos son una herramienta para la cibercultura. ¿Sí? En el sentido en que, y voy a colocar aquí una situación que ayer estábamos conversando en el centro, en un espacio académico de educación continua del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, eh, sobre que, no sé si tenías conocimiento, profe Manuel, recientemente se presentó un episodio en el metaverso donde una niña, una menor de edad, ingresa con su avatar, ¿no? Y posteriormente ingresan otros avatar y se genera allí un comportamiento que, digamos, si estuviéramos en el entorno análogo, por ejemplo, lo podríamos, y voy a utilizar mucho el término jurídico, aunque no soy del área penal, pero se podría tipificar en el ámbito del entorno análogo, como, por ejemplo, como un acto sexual abusivo. En ese contexto, todo lo que tú nos dices es muy, para nosotros yo creo que es muy importante en el área de la cibercultura, es porque precisamente los videojuegos pueden generar esa interacción, pueden generar, por supuesto, dentro de un entorno, como tú lo dices, ficticio, eh, la posibilidad de generar unas nuevas reglas, unas nuevas maneras de comportarse en el sentido de que, pues realmente deben de haber unas líneas bajo las cuales se respete la alteridad de los seres, ¿sí? Y tú lo mencionabas con el tema de la violencia, tú lo mencionabas a través, pues, por ejemplo, de este juego de la Guerra Fría. En ese sentido, entonces, yo quisiera preguntarte, eh, desde tu experiencia, cómo en estos momentos en que, como lo mencionaba hace unos contados segundos, estamos migrando cada vez más rápido, cada vez de manera más forzada, ¿sí? Inclusive las personas que todavía hoy en día se pueden considerar y sí que con ellos sea denigratorio son analfabetas digitalmente, o mayoritariamente tienen una analfabetización en temas digitales, les ha tocado forzadamente las personas de la tercera edad con una cuenta de ahorros, por ejemplo. En ese sentido, entonces, ¿cómo los videojuegos en materia de cibercultura tú crees que pueden ayudar y con la experiencia, con lo que nos acabas de mencionar de una línea de investigación como es el análisis del conflicto de la violencia, cómo nos puede a nosotros servir para ciberculturizar en otros aspectos, como por ejemplo la educación, como por ejemplo, y aquí recuerdo un poco el tema de Kant, cómo entendía Kant
al derecho, ¿no? Que estaba supeditado a la moral y digamos que a una serie de parámetros superiores como establecimiento del respeto por la dignidad. Entonces, en ese sentido amplio, ¿cómo tú crees que los videojuegos y en general todo el escenario inmersivo de la tecnología que tiene principalmente una industria que es el entretenimiento puede ayudar a construir una cibercultura que deje de ser algo propiamente de pronto para los jóvenes, para las personas interesadas en la tecnología y finalmente se vuelva transversal para de esa manera pues democratizar también la tecnología, que es un tema hoy que también es una pregunta muy amplia para analizar, pero que en este caso pues nos decidimos por los videojuegos. Sí, wow, bueno, son como varias preguntas, vamos a tratarla muy puntualmente como en 4 puntos. Uno, respecto, digamos, al agenciamiento moral en entornos virtuales, sí. Dos, pues como esta relación de los videojuegos en la consolidación de una cibercultura. Tres, respecto, digamos, como a cómo podríamos establecer aspectos de relación entre videojuegos y cibercultura de educación, sí. Y cuarto, un poco este tema de acceso, ¿no? Entonces vamos por el primero. Eh, Aristóteles hablaba de una virtud del juego, una virtud que tradicionalmente no se utiliza. Santo Tomás le dedica un apartado en la Suma Teológica que es la virtud de la eutrapelia. La eutrapelia. Así como recordemos la teoría aristotélica clásica, ¿no? La virtud es el justo medio entre dos extremos, ¿no? Entonces está el extremo, el que no se le mide a nada, el cobarde, y está el que se le mide a todo, ¿sí? El temerario. En la mitad está el valiente. El valiente es el que sabe a qué medírsele y a qué no medírsele. Está el extremo, el tacaño, el que no gasta nada, ¿no? Ya, el avaro. Pero por el otro lado está el derrochador, o sea, el que gasta por todo. En la mitad está el generoso. El generoso es el que sabe cuándo gastar. Precisamente de eso se trata la eutrapelia. La eutrapelia está entre dos extremos, ¿sí? El rígido, que no juega nada y que todo tiene que ser serio, si no, no lo podemos tratar ni nada. O está el que es completamente un ludópata, que todo se lo toma a juego y pues está en la mitad del eutrapelo. ¿Y quién es el eutrapelo? El que sabe cuándo jugar y cuándo no jugar. Salió por allá en el 2006 un juego bastante inquietante. Yo usualmente lo pongo de ejemplo, además porque está prohibido en prácticamente todos los países. Se llama Rape Play, donde básicamente la misión es violar a 3 mujeres. De eso se trata el juego, ¿sí? Es un juego inquietante, ¿sí? Fue claramente prohibido. En ese momento la Amnistía Internacional sacó un documento muy bonito que se llama, a propósito del juego, el documento de Amnistía Internacional se llamaba con la violencia contra las mujeres no se juega. Sí, precisamente pues mostrando un poco eso y pues mostró un poco el ejercicio. Mira, el hecho de que sean entornos simulados no quiere decir que los sentidos que nosotros generemos ahí sean simulados, ¿sí? Y al contrario, son sentidos profundos, son sentidos reales, ¿sí? Que de hecho hay quienes hoy en día hablan de lo que se llama la falacia de la inmersión, ¿sí? Que dicen que es que cuando nosotros estamos inmersos pues logramos, nos metemos en el mundo virtual y el mundo virtual no tiene nada que ver con el mundo real y cuando salimos al mundo real entonces lo que quedó en el mundo virtual quedó allá y pues eso es un poco falso. Hay ciertas continuidades, nosotros nos movemos emocionalmente, cognitivamente, afectivamente, etcétera, a lo largo de mundos virtuales y mundos reales, ¿sí? El hecho de que, como el caso que tú nos contaste ahorita de una violación a un avatar, ¿sí? De una niña en entornos virtuales, pues de una u otra manera muestra precisamente comportamientos de una cultura machista y de la violación que quizás en el entorno físico, ¿sí? Pues digamos en el entorno análogo como tú lo llamas, al estar tan regulados no se llevan a cabo y uno dice, ok, se previene el delito, está bien, pero pues que de una u otra forma se llevan a cabo en otros términos. Entonces eso nos muestra precisamente este segundo momento la importancia de llevar el proyecto educativo no solamente en los entornos digitales, sino en entornos virtuales, en entornos ciberculturales. Muchas veces cuando nosotros hablamos, o cuando a mí me preguntan, bueno, profesor Manuel, ¿por qué hablamos de filosofía y videojuegos? Y yo insisto, hablo de videojuegos porque me gustan. Hay gente que habla de filosofía y cine, filosofía y literatura, en fin, y está muy bien. Pero precisamente a mí me parece, como lo había dicho desde el comienzo, los videojuegos han quedado un poco huérfanos de ciertas reflexiones y a mí me interesa pues precisamente entenderlas y vehicularlas. Porque a veces se asume los videojuegos como una práctica completa en sí misma e independiente. Entonces, no sé, no sabemos qué regalarle al niño en Navidad. Entonces le regalamos una consola Nintendo Switch. Ya quisiera yo ser ese niño. Sí, le regalan una consola Nintendo Switch o la que sea, un Xbox, PlayStation, en fin.
y el niño juega. Pero no hay un acompañamiento, los padres, tíos, profesores que recomiendan jugar no hacen una reflexión sobre el juego. Entonces, obviamente el niño, el individuo, el adolescente, la persona que juega, pues aprende a jugar a partir de pues, cómo juega, simple y llanamente. Y nosotros sabemos que la educación precisamente parte del supuesto de que todo en el ser humano puede ser formado, orientado, guiado. Dejar los videojuegos a su suerte, ¿sí? Sin ejercicios de reflexiones filosóficas, en acompañamientos psicológicos, en mediaciones educativas y demás, pues es dejar los videojuegos a su suerte. ¿Pueden producir cosas buenas? Sí. ¿Pueden producir cosas malas? Sí. ¿Pueden producir cosas bellas, feas? Sí. Pero precisamente si en el proyecto educativo estamos en la formación de un proyecto de humanidad, como lo pensaban los ilustrados, pues ello tiene que implicar los videojuegos. Entonces yo creo que hay un gran problema y es que todavía nosotros, nuestras generaciones, siguen viendo la práctica, o sea, todo el mundo de los videojuegos como un mundo alterno, como una especie de evasión de la realidad. Y en tanto que lo veamos como una evasión de la realidad, no lo vamos a tomar en serio. Y si no lo tomamos en serio, pues no vamos a poder construir sentidos desde allí, ¿sí? Porque pues si en el fondo la respuesta es no puedo violar a alguien en el mundo real, pero sí lo puedo violar en el mundo digital, si me hago entender, creo que hay sentidos que no se han estado trabajando. Y eso no se trata de malo, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Sí? O es que lo hago porque no hay cárcel. Creo que necesitamos trabajar sentidos profundos, ¿sí? Esos sentidos profundos se pueden trabajar a partir del juego, sí, como se pueden trabajar a partir de la historia, de la literatura, del cine, pero necesitan una mediación, en este caso filosófica, que es lo que me interesa yo, por filósofo, ¿sí? Pero no es lo único, necesitaríamos ejercicios de sociología y videojuegos, psicología y videojuegos, terapéutica y videojuegos, es decir, darnos cuenta que los videojuegos hacen parte de nuestro mundo real, así estén en una esfera digital. ¿Sí? Yo nos llevo un poco a este tercer y voy a tocar estos últimos dos puntos, tercer y cuarto, de manera muy rápida, y es como ello va generando como ciertas formas de exclusión. Podemos, digamos, hablar de una especie de exclusiones internas y externas. Una exclusión, ya muy exclusiones externas cuando asumimos que todo aquello que no sea en el del orden de lo cibercultural, del mundo virtual, de los mundos incluso de juegos, queda excluido. Entonces, como en juegos tipo, no sé, Grand Theft Auto, puedo robar carros y atropellar gente y no pasa nada, entonces quedan excluidas las leyes. Y sí, efectivamente, pueden quedar excluidas las leyes del mundo civil, del mundo en el que nosotros nos movemos, pero no sus sentidos. No sus sentidos, ¿sí? Esos sentidos de una u otra forma sí quedan incluidos. Si nosotros no somos capaces de darle continuidad a un ejercicio reflexivo, pues básicamente pues voy creando, digamos, o vamos teniendo ciudadanos y personas esquizoides, jugadores esquizoides, que entienden una realidad, la realidad juega de una manera y la realidad digamos del mundo análogo, del mundo, de nuestro mundo de la vida de otra manera. Y yo creo que lo que se trata es de, sabiendo que son realidades distintas, pues hay sentidos comunes. Porque si algo es claro en el contexto de la cibercultura y todas las apuestas del metaverso de Mark Zuckerberg y en adelante, o incluso antes que habían, pues apuntan a lo mismo, crear lugares, crear espacios, ¿sí? De sentido, crear mundos. En el fondo eso es un mundo. Y yo creo que la gran invitación de la cibercultura es crear mundos que sean digitalmente compatibles con aquellos sentidos que para nosotros son fundamentales, ¿sí? La igualdad, el respeto, la alteridad. Creo que eso es parte de la tarea y yo estoy plenamente convencido que una orientación reflexiva de los videojuegos nos permite llegar hasta allá. No, excelente, profesor Manuel, todo lo que nos mencionas, porque realmente yo creo que para toda la ciberaudiencia de miércoles de IBS ha sido o ha significado este espacio lo que nos estás compartiendo, pues la oportunidad de analizar y revisar, por ejemplo, la visión que tiene o la opinión que tenías o que tenemos sobre los videojuegos y en general sobre todo lo que puede llamarse la industria del entretenimiento o la industria del desarrollo digital. En ese sentido, pues, sin lugar a duda, digamos, hay un tema, yo creo que hay un sesgo, ¿sí? De gran parte de la población o de algún segmento de la población acerca de lo que es la cibercultura, los ciberespacios, como los videojuegos, como la inmersión, como, digamos, la manera en que se debe hacer lo que yo refería anteriormente, que era esa migración del entorno análogo al entorno digital. Uh-huh. En ese sentido, ¿tú cómo consideras como una estrategia
un elemento para ciberculturizar utilizando los videojuegos para migrar al entorno digital, para después irnos para realidad aumentada, hologramas, metaverso, bueno, todos esos espacios que se vienen desarrollando dentro incluso a velocidad superior de la luz. ¿Tú cómo crees, profe Manuel, que digamos se debe de tener en cuenta esa situación de que de los comportamientos en el entorno físico, de lo que se puede o lo que no se puede hacer? Porque realmente, por ejemplo, más allá de lo que tú dices, por ejemplo, hay un vacío regulatorio, hay una anomia, ¿sí? Y es, venga, usted puede matar, usted puede asesinar, entre más usted asesine soldados o logre destruir mayor objetivos del bando contrario, pues resulta que va a adquirir más puntaje y eso le puede dar coins y etcétera, etcétera. Se genera un efecto dominó. ¿Cómo entonces en ese sentido generar dentro de la cibercultura una herramienta, una posibilidad para que las personas que son escépticas de estos espacios como los videojuegos o los escenarios de realidad aumentada inmersiva puedan ingresar, ¿sí? Y en ese sentido también los que ya se encuentran allí adentro lo tengan presente, que es algo, creo que lo que tú aludes con el tema de, venga, está bien que usted se mete en un juego de violencia, pero ojo porque, bueno, más allá de que no tenemos un acompañamiento psicológico, pero ojo porque de pronto en algún momento por allá le pasa algo en el cerebro y usted resulta haciendo en el entorno real algo que inicialmente hacía en un videojuego. Sí, es decir, quiero tocar precisamente ese punto final. Yo creo que no se trata meramente de puro, o sea, pueden haber accidentes donde las personas terminan confundiendo mundos. Sí, ese tipo de cosas pasa y ha pasado a lo largo de la historia y seguramente seguirán pasando a lo largo de la historia. Pero eso está clarísimamente demostrado que los ejercicios reflexivos, ¿sí?, las humanidades, la literatura, el derecho, la religión, el arte, ¿sí?, nos permiten a nosotros, digamos, hasta cierto punto contrarrestar ese tipo de efectos, ¿sí? En alguna clase, yo me acuerdo por allá hablando de bioética y derecho, ¿sí?, en el programa, hablamos que muchas veces pensamos que el comportamiento ético es obrar de acuerdo a cómo uno piensa. Y lo hacemos así, como una especie de, si usted lo piensa, lo hace. No, obvio no, eso es un peligro. Sí me hago entender, si yo obrara según pienso, pues criminal es total, ¿no? Precisamente porque la regulación de la acción no es la regulación del pensar. La libertad del pensar me permite a mí tener ideas incluso no moralmente adecuadas, pero en mi ejercicio racional y reflexivo puedo asimismo, entenderlas, matizarlas, precisarlas, problematizarlas, las expreso y en la expresión recibo una retroalimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en una perspectiva ética, claramente hay una disimetría entre el pensar y el actuar, ¿sí? El pensar retarda la acción, pero la dota de sentido, ¿sí? No es que el criterio del pensar sea el actuar, no es que tienes que actuar según piensas, no, obvio, ciertos aspectos de coherencia son deseables en el mundo, porque nos dan seguridad en el mundo, ¿sí? Entonces uno ya sabe más o menos qué esperar de ciertas instituciones, de ciertas organizaciones, de ciertas personas, pero lo ideal en este sentido, digamos, es que la libertad, digamos, la posibilidad del pensar, ¿sí?, no tenga como criterio de validez la acción, porque precisamente eso resulta completamente complicado. Toda la filosofía moderna se dio cuenta que entre más mediaciones pongamos ahí, mejor, ¿sí? Precisamente ello. Entonces, entre ejercicios reflexivos que yo tengo, ¿sí?, como todos los hombres son lobos, para el hombre estamos destinados a matarnos unos a otros para tener lo que queremos. No, mira, existe algo que se llama el derecho, existe algo que se llama sociedad civil, podemos matizarlo con constituciones, acuerdos, pactos. Bueno, ustedes son abogados, ustedes manejan todas estas mediaciones que al final de cuentas uno dice, ok, está bien, si me hago entender, está bien. O sea, termina uno haciendo cosas raras, declaramos rentas, tributamos y contabilidades y todo ese tipo son mediaciones precisamente para no establecer una cuestión tan literal entre pensar y actuar. Pasa lo mismo entre juego y actuar. Es que si lo haces jugando tendrías que hacerlo actuando. No, uno es el mundo de juego donde me permiten hacer ciertas cosas tienen sentido en el mundo de juego, pero los sentidos que se crean en ese mundo de juego siguen valiendo por fuera del mundo de juego. Y eso es precisamente, digamos, como el quit. E incluso sentidos de fuera del mundo de juego se meten dentro del mundo de juego. Quiero poner dos ejemplos elementales. Uno, durante la pandemia. Durante la pandemia, pues mucha gente, pues la vida siguió. Acá en Colombia durante 3-4 meses estuvimos encerrados, en otras partes del mundo fueron más o menos, pero hubo personas que fallecieron,
y sus amigos no pudieron ir al funeral. Entonces muchos de estos rituales funerarios se llevaron a cabo, por ejemplo, en la versión online de Grand Theft Auto 5. ¿Sí? Que es un Grand Theft Auto 5, hace parte de uno de los juegos inmersivos más grandes, es un mundo abierto y demás. Entonces la gente tiene carros y en vez de hacer carreras, competencias, asalto a bancos, que es la propia mecánica del juego, se organizaron para hacer despedida de aquella persona que había fallecido. Incluso en juegos como God of War, ¿sí? Que son partidas multitudinarias, son juegos masivos online, se organizaron matrimonios. Y eran matrimonios que pues estaba el representante de la ley allá, pues sí, los casaron por mediación virtual en una plataforma de gaming, ¿sí? Y se casaron. Y pues, los invito a que le echen una mirada, ¿sí? Valdría la pena incluso hacer una recopilación de estas anécdotas para reflexionarlo. ¿Y por qué reflexionarlo? Justo antes de la pandemia, Byung-Chul Han sacó un libro que se llama La desaparición de los rituales. Y fue una sensación que se agrandó en la pandemia, ¿sí? Las personas que morían de COVID ni siquiera eran entregadas a sus familiares para ser enterradas, sino las cremaban, les daban luego la cajita. Decir adiós era difícil porque inmediatamente los aislaban, ¿sí? Fue una situación difícil y entonces todos sentimos sí, precisamente se están desvaneciendo los rituales. Pero por otro lado, en la esfera de la cibercultura, en los mundos digitales, en los mundos de juego, se están creando nuevos rituales, ¿sí? Nuevos rituales de amistad, nuevos rituales de despedida. Claro, que quizás no sean la forma como tradicionalmente lo hemos venido haciendo. De acuerdo, que no es accesible para todos, de acuerdo, pero oye, somos casi 8.000 millones en el mundo, pensar que todos tenemos que enterrar a nuestros muertos de la misma manera es un poco fascista. Sí, es decir, es negar la diversidad en el mundo. Hay personas Ok. que por sus dimensiones y perspectivas, pues entienden que, pues es decir, ya, o sea, si el cadáver tiene que reposar en una cripta, en una tumba o en un relicario con cenizas, perfecto, pero la despedida se hace a mi manera. Y hay quienes la hacen rezando novenas y está muy bien, pero hay quienes hacen unas ceremonias, una reunión con la familia, hay otros que se reúnen en espacios virtuales precisamente para hacerlo. Y esto que estoy diciendo no es excepcional, pasó mucho durante mucho tiempo durante la pandemia e incluso sigue ocurriendo. Eso, ¿en qué podríamos reducirlo? Pues que los espacios virtuales y los espacios digitales, dentro de los cuales incluimos los espacios de juegos, empiezan a ser mundo, en sentido literal, mundo, ¿sí? Un mundo de sentidos. Para nosotros, para nuestra generación, estos escenarios son ajenos, son como, lo diría Marshall McLuhan, son como extensiones del cuerpo, pero no es el propio cuerpo. Para las actuales generaciones, son parte de su mundo, ¿sí? Parte de su mundo. Es decir, si yo olvido un día mi celular, digo como, perdí el celular, el WhatsApp, bueno, listo, no pasa nada, cuando llegue a la casa lo recupero. Pero, no sé, mis sobrinos, por ejemplo, dejan el celular y es como si se les hubiera quedado medio cuerpo. De hecho, no dejan el celular. Literalmente es como dejar medio cuerpo. O sea, pueden salir sin otras cosas, pero no sin la conexión a estos mundos digitales donde ellos se van moviendo una serie de sentidos. Nosotros podemos caricaturizarlo, pero en el fondo son la manera en la que hoy en día se están construyendo, diría Heidegger, la mundaneidad del mundo. ¿Sí? Que para nosotros estaba tradicionalmente entendida en una relación del Mitsein, del ser con otros, en un contexto muy espacio-temporal, pero el ámbito de la cibercultura cada vez más transnacional, cada vez más cosmopolita, pues nos abre a otras perspectivas que, oye, valdría la pena entender y como tú me lo preguntabas hace un momento, valdría la pena alfabetizarnos en ello para quienes no estamos tan metidos en el asunto. Muchas gracias, profe Manuel. Todo lo que tú dices también me genera a mí un cuestionamiento y que lo coloco también para que las diferentes personas que nos están acompañando en la jornada de hoy pues puedan interactuar y hacer sus preguntas, sus comentarios, en general pues que se manifiesten sobre todo esto que estamos conversando de los videojuegos y es algo sobre un poco sobre los derechos, sobre las libertades, sobre de los digamos las videojuegos garantías que no en y es términos tan estrictamente jurídicos, pero sí en el sentido de que son reglas de conducta, son reglas de convivencia, son parámetros de limitación de los actos. Eh, ¿Qué pasa colocándolo particularmente en los videojuegos? Pero yo creo que en general se aplica a todo lo que es el entorno digital, de que muchas veces relacionarse, utilizarlo, eh, incursionar en entornos digitales resulta siendo costoso.
Y no solo costoso en término económico, sino costoso también porque significa que así como tú lo comentabas con los jóvenes, yo siempre coloco una limitación de entre los que están en gestación hasta más o menos los 18 o 20 años, esta generación de personas tienen una masificación en su existencia hacia los entornos tecnológicos. eh, pues sin lugar a duda, ellos consideran que está más, uno logra identificar y también ya hay estudios de ello, y es que ellos ven más su existencia y su vida en ese entorno, en esa inmersión, en un espacio no físico, que en el físico que de pronto generaciones como la tuya, como la mía y las personas que nos están acompañando en este webinar, eh, digamos que se caracteriza. Entonces, uno logra identificar eso, una limitación, ¿sí? Una falta de democratización, un tema que tiene que ver con exclusión, si se quiere denominar, hacia el acceso a los entornos digitales, colocando, entre otros, a los videojuegos. ¿Tú qué consideras al respecto? O sea, se trata de democratizar, se trata de querer alfabetizar, pero finalmente por cuestiones de la propia convivencia de los humanos, ¿sí? Siempre aclaro porque no hay que meter a los entes dotados de inteligencia artificial porque esto ya se nos vuelve en otro escenario. eh, en cuestión entre humanos, pues resulta que aquí resulta y es el que más tenga la posibilidad, el que mejor tenga una consola, el que tenga para banda ancha, el que tenga pues para la energía eléctrica, pues puede acceder al entorno digital. Pero entonces, como sucede en este país, que es un ejemplo, pero también yo creo que es una línea en América Latina, es, venga, una cosa son los centros de poder, otra cosa son las periferias. Y en las periferias uno dice, venga, váyase usted para a Mitú, a Upes, al Bichada, donde digamos la infraestructura pública es deficiente, venga, usted cómo democratizar y alfabetizar el entorno digital por medio de los videojuegos cuando inclusive carecen de los elementos básicos de subsistencia humana. Entonces, en ese contexto que es polémico y que no es de Colombia, América Latina, inclusive el mundo en estos momentos de crisis económica, eh, ¿cómo intentarlo? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo tú lo has analizado? Sí, porque finalmente se logra creando también es una especie de burbuja mental, donde muy chévere lo que queremos o lo que a los que tenemos la posibilidad de acceder, pero venga, los que no pueden, ¿qué hacemos con ellos? Eso es una excelente pregunta. Mira, por allá en el 2013-2012 tuve la oportunidad de estar en un congreso de filosofía aplicada leyendo una ponencia sobre ciudadanía digital. Con un grupo de investigación de la Santo Tomás precisamente. Y una de las críticas que nos hicieron del grupo es, bueno, ustedes lo que hablan de ciudadanía digital es muy chévere y todo ese tipo de cosas, pero hay casos en los que, o sea, hay contextos en los que la ciudadanía digital no es el problema es la ciudadanía elemental, ¿sí? Hay personas a las que no se les reconocen los derechos más elementales, como, no sé, acceso al agua, acceso a la educación, acceso a un nombre, al libre tránsito, a una nacionalidad, etcétera. Entonces nos decían, mira, hablar de estos problemas de ciudadanía digital es como hablar un poco en términos de lo que llaman los first world problems, ¿no? Problemas del primer mundo. O sea, sí, muy chévere, pero no. Obviamente eso nos hizo reflexionar a nosotros en nuestro proyecto y decíamos, espérate. Y encontramos la respuesta en muchos de los textos que se han trabajado en filosofía latinoamericana, también precisamente de la Universidad Santo Tomás, ¿sí? En las cuales se hablaba, por ejemplo, cómo Colombia y en general muchos países en vías de desarrollo, pero en el caso particular de Colombia, nosotros pasamos de la premodernidad a la posmodernidad sin tener una modernidad. Y la modernidad es precisamente todo el desarrollo de estos sistemas jurídicos de mediaciones y demás. Y por eso nuestros modelos no son nuestros, son tomados de Alemania, de Francia, de otros modelos. O sea, hasta el modelo educativo nuestro termina siendo tomado de otras fuentes. Entonces, precisamente como tú lo estás diciendo, la propuesta de la alfabetización se establece como un requerimiento clave. No únicamente en alfabetización digital, aun cuando también. Mira los objetivos de desarrollo sostenible. El cuarto objetivo de los ODS implica, ¿sí?, el fin el fin del analfabetismo, ¿sí? Y uno dice, ok, pero ¿de qué clase de analfabetismo? Pues en principio del más elemental que es el analfabetismo, que establece claramente una distinción entre quienes saben leer y quienes no saben leer. Derrida, en su texto de la gramatología, mostraba y demostraba precisamente cómo el ejercicio de la escritura se establecía como el primer dispositivo de poder y se establecía la diferencia entre quienes escribían y quienes no escribían, ¿sí? Y de hecho escribían
los eruditos, los sabios, los que tenían los recursos, etcétera. Hoy en día para nosotros el acceso a la escritura debería ser como un aspecto elemental que cubra, digamos, como a todos, pero no lo es. Y lo que vamos viendo es que se van sumando nuevas brechas de analfabetismo. Hoy en día se habla no solamente de alfabetización en términos lectoescriturales, se habla de alfabetización digital, se habla incluso de alfabetización emocional, porque tradicionalmente las antiguas generaciones no sabían lidiar con sus propios sentimientos. Hoy en día estamos en el plan de, a ver, aprendamos a leer sentimientos, aprendamos a expresar sentimientos, y sí, son nuevos medios, y en la medida en que establecemos estos nuevos criterios nos damos cuenta que hay mediaciones que dificultan estos procesos. Vamos en particular al caso de los videojuegos. El caso de los videojuegos es difícil porque eventualmente establece, o sea, las máquinas que crean con las que juegan los videojuegos son costosas, ¿no? Una consola de PlayStation puede estar costando fácilmente $500, ¿sí? Entre 500 y 600 dependiendo de si es con disco o no. Una consola de Xbox puede estar en el orden de más o menos también los $400. Una Nintendo Switch está también en el orden de los $300-400. Oye, estamos hablando de básicamente uno, dos o hasta tres salarios mínimos, ¿sí? Dependiendo de las condiciones, salarios mínimos legales en Colombia, lo cual claramente eso establece unos mecanismos de exclusión, ¿sí? O sea, no todos tienen acceso a ello. Pensar que el mundo se juega en estos horizontes implicaría desconocer pues unas realidades sociales, materiales, reales de mucha gente que no puede acceder a ello, ¿cierto? Pero también hay mucha gente que sí accede a ello, y precisamente son personas que han estado en lugares o están en lugares tan remotos que de hecho lo único que les llega, ¿sí?, es una conexión digital vía celular. Tienen conexión a internet, hay veces que no tienen agua potable pero tienen internet, casos de eso se dan, y precisamente se van creando espacios y formas comunitarias a partir de estos escenarios. Acá las generalizaciones son complicadísimas y terminan siendo falsas muy rápidamente. Entonces yo el consejo que doy es que obviamente cualquier ejercicio aplicado, de filosofía aplicada, de sociología, de derecho aplicado incluso a estos procesos de alfabetización, tendría que tener en cuenta los contextos. Presentar una propuesta teórica y general de alfabetización digital pues es un poco ridícula. Se pueden establecer políticas como lineamientos, ¿sí?, de acceso y garantizar. Y eso se ha hecho, e incluso el mercado, curiosamente, ha ayudado. Por ejemplo, la tienda de Epic Store, que es uno de los mercados, de los mercados online de videojuegos, regala un juego todos los jueves, ¿sí? De hecho, mañana van a regalar un juego, así que visiten la tienda de los Epic Store. Todos los jueves regalan un juego. Bueno, malo, famoso, no famoso. Oye, pero es un juego regalado. ¿Sí me hago entender? Si tú, de una u otra forma, de verdad no tienes recursos, ¿sí?, en un computador puedes descargarlo. De pronto no cumples con los requisitos, pero el juego ya es tuyo. Puedes jugarlo en otro momento, en 1, 2, 3 años. De pronto cumples con los requisitos. De la misma manera que nosotros no vamos a establecer acá un ideario de, mira, para ser una persona alfabetizada en términos lectoescriturales tienes que haber leído 1, el mío sí, 2, el Quijote, 3. No, puedes leer, entiendes de qué va, ¿sí? Puedes producir textos. Lo mismo pasa con los videojuegos. Uno diría, hablamos de una alfabetización digital, sí, obvio, a jugar Mario Bros, jugar Call of Duty, jugar God of War, sí, pero pues, no sé, o sea, eso es porque hay una cultura que se crea en torno al gaming a ese respecto, que de hecho ayer estábamos celebrando el Día Internacional del Gamer, ¿no? Pero simple y llanamente tiene que ver con que una persona pueda acceder al lenguaje, ¿sí?, de los videojuegos, simple y llanamente para imaginar o simple y llanamente para crear. Hay un videojuego muy bonito que se llama Never Alone, ¿sí?, que es un videojuego que crearon unos esquimales, no me acuerdo ahorita el nombre de la cultura, ¿sí?, una cultura indígena que vive en Alaska, y pues ellos aprovecharon el uso de los digamos, de motores gráficos gratuitos. Los motores gráficos son el software con el que se hacen los videojuegos. Utilizaron Unity, el software gratuito, para hacer un videojuego y contar sus historias míticas. Entonces en Never Alone contamos la historia, se nos cuenta la historia de un pueblo de Alaska, ¿sí?, cuyas historias solamente eran recordadas por los abuelos que ya están muy cerca de la muerte y encontraron precisamente en la mediación del juego una permanencia, ¿sí? El videojuego ha servido precisamente en este sentido para conservar memoria,
¿sí? Sobre eso hay un libro de Alberto Venegas Ramos que se llama Pasado Interactivo, Usos de la Memoria y de la Historia en el Videojuego, que nos muestra casos como este. Y hay muchos otros casos más, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, han logrado llevar su duelo a través del juego. Entonces hay videojuegos como por ejemplo Shenmue Sacrifice, ¿sí? De hecho va a salir el 2 dentro de poco, que nos muestra precisamente ello. Es un juego cuya protagonista es una persona, está ambientado en la mitología vikinga, y es una persona que tiene claramente problemas mentales, ¿sí? Es esquizofrénica. Entonces nos sirve para llevar precisamente estos problemas, estas pérdidas, estos dolores. Hay un videojuego que se llama, muy sugerente, que se llama That Cancer Dragon, That Dragon Cancer, ¿no? O sea, perdón. Y es un videojuego que hace un papá ante la muerte de su hijo de 2 años de cáncer, y él era diseñador de videojuegos y lo utiliza precisamente para vehicular emociones. Entonces pensar que los videojuegos simplemente son una industria del mercado que nos quiere vender ideales, sí, sí, es cierto, eso pasa. De la misma manera que yo podría decir que la escritura es un dispositivo de poder mediante el cual nos quieren adoctrinar, sí, eso también es cierto y eso también pasa. Pero la escritura, la lectura, nos permite a nosotros ser creativos, potencializar el espíritu humano. De la misma manera el diseño de videojuegos, ¿sí? Aprender a jugar nos permite pensar, y pensar nos permite crear. Y simple y llanamente con los conocimientos técnicos necesarios podríamos crear otro tipo de juegos, otro tipo de mecánicas, otro tipo de historias que cuenten lo que está acá y lo que pasa por acá. No únicamente lo que rige el mercado, que obvio es lo que rige el mercado y sobre lo que se ve la publicidad y demás. Pero para mí y a mi juicio, los videojuegos que tienen un valor en términos de sentido y de sentido filosófico más profundo se mueven sobre todo en la escena independiente. Porque son personas que, repito, se apropian de un medio, o sea, se alfabetizan en un medio, pues profesional o no profesionalmente, y hacen una cantidad de cosas. Quiero poner como último ejemplo uno que me encantó y lo jugamos la vez pasada con mis estudiantes de filosofía y videojuegos en la Universidad de La Salle, que se llama Gorogoa. Gorogoa. El tipo era un dibujante nato, le encantaba dibujar, pero pues los azares de la vida hicieron que el tipo se dedicara finalmente a trabajar en el desarrollo de software, y duró como 20 años trabajando en el desarrollo de software, pero él era artista. Y al final dijo, no, yo quiero diseñar mi propio juego, y renunció, bueno, en sus tiempos libres empezó a hacer los bocetos, luego renunció, se ganó una beca para diseñar el juego, diseñó el juego y es un juego muy bonito que además implica un manejo del espacio curioso porque se juega en 4 cuadrantes al tiempo, y ese juego es una reflexión sobre la guerra de los Balcanes. Es una reflexión sobre la guerra de los Balcanes. Entonces, y es una reflexión sobre lo que se perdió, lo que se ganó, lo que todavía está en transformación. Y es una gran metáfora. Es una gran metáfora. Entonces yo creo que, claro, si nosotros pensamos que saber leer y escribir es pues leer nada más una revista y escribir una forma, pasaría lo mismo con la alfabetización digital. Si pensamos que la alfabetización digital es saber jugar Fortnite y jugar Fortnite, pues sí, sabemos, pero hay mucho más. El mundo está lleno de sentidos. Como lo decía Plotino, el ser es fecundo, ¿sí? Y de las cosas que son, surgen y surgen y surgen cosas. Entonces, tener mirada amplia para percibir esa amplitud, valga la redundancia, para percibir esa multiplicidad y encontrar en ello la ganancia implícita, creo que es parte de la tarea de un ejercicio filosófico, en este caso, pues orientado a los videojuegos. Bueno, maestro Manuel, no, pues sin lugar a duda, muy atónito porque realmente ya no es lo mismo, uno, digamos, a propósito de la escritura y veíamos un comentario de una de las personas que nos está acompañando en el webinar, de cómo migra del entorno físico, del entorno tradicional, eh, Elías Rey, que nos habla y nos dice, son las brechas sociales, ¿no? Y digitales que emergen cuestiones eminentemente políticas a considerar en los estudios del juego. O sea, lo que yo, digamos, comprendo de esa manifestación de Elías es las relaciones de poder, ¿no? Yo mencionaba ayer en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá los términos del sistema mundo de Manuel Wallenstein, eh, que en su momento, y yo creo que todavía hay que rescatar cosas de él, eh, como se dan las relaciones de poder en el entorno físico, en el entorno análogo, también muy seguramente algunos de esos elementos de relaciones de poder también van a migrar al entorno digital. Y en ese sentido, todo lo que tú nos manifiestas es muy cierto.
De ahí que hoy, digamos, escuchando tu explicación es que yo entiendo, digamos, ya con una envergadura mayor, por qué, por ejemplo, bibliotecas como la de la Universidad Javeriana, que fue pionera en crear dentro de su biblioteca, que es de 10 pisos, un piso especializado solo para Xbox. O sea, en algún momento, ¿no? La Biblioteca Alejandría, los grandes teóricos clásicos de los libros, pensar que un espacio que, como tú lo decías, era para adquirir conocimiento, se utilizara para didáctica como una de las formas en que se entienden los videojuegos, pues era impensable. Hoy en día esa simbiosis termina articulando y generando nuevas expectativas y en ese sentido, digamos, ya acercándose la hora de finalización de nuestro webinar, pues yo creo que es importante, eh, digamos, generar esa importancia, ese interés en que todas las personas, pues finalmente incursionemos bajo, digamos, las posibilidades que tengamos, porque ahí me recalco lo que tú mencionabas de no tiene agua potable, pero tiene un dispositivo móvil. Dentro de las posibilidades que tengamos, pues, de relacionarnos con estos entornos, con estas herramientas, yo creo que los videojuegos son una herramienta que dependiendo de el uso que se le den en un determinado contexto, con una población focalizada determinada, pues indudablemente puede colaborar en unos objetivos que de pronto de otra manera no serían tan fáciles de lograr o en su efecto también generar una mayor articulación y lo que tú mencionabas de la comunidad, pues de esos acercamientos. Entonces, pues, profe Manuel, de verdad agradecerte por este espacio. Fue de verdad una hora de webinar espectacular. Esperamos contar contigo, invitarte desde ya a nuestro primer Congreso Internacional de Derecho Digital y Ciberseguridad que se desarrollará el próximo año en la ciudad de Santa Marta y poder allí nosotros y también a toda nuestra ciberaudiencia también invitarlos. Nosotros vamos a tener dos grandes, digamos, espacios. En primer lugar, vamos a tener la sección de ponencias en la jornada de la mañana. En la jornada de la tarde vamos a tener talleres. Y sin lugar a duda, pues, profe Manuel, quisiéramos contar contigo en ese segundo espacio de talleres para a las diferentes personas que les gusta la cibercultura, la ciberseguridad y pues los entornos digitales, poder a partir de los videojuegos, pues tener un acercamiento mayor a estos temas. Muchísimas gracias, Edilberto. Desde ya cuenta con mi participación. Será un placer reflexionar sobre todos estos temas en el marco de lo que tú llamabas la anomia jurídica que hay en el ámbito de los videojuegos, que hay contextos muy locales y otros sí, otros no, sí, y yo creo que vale la pena pensarnos o sea, pensarnos precisamente porque para nosotros es una realidad. Y yo creo que pues en el fondo esa es la tarea de pensar, ¿no? En el fondo lo que nosotros hacemos cuando pensamos es abrir nuestra mente al mundo con todas las ideas de quienes han pensado alrededor nuestro y antes que nosotros y pues organizar un poco el sentido de todas las cosas que se nos dan, que ahora no es únicamente en un espacio físico, también es un espacio simbólico, ahora también es en un espacio digital. Y yo creo que pues esa es gran parte de nuestra tarea. Así que pues la invitación simple y llanamente es a que sigamos pensando estos temas, sigamos jugando, nos motivemos a jugar. Y pues bueno, cualquier cosa me pueden seguir ahí por las redes sociales de Filosofía y Videojuegos. Estamos en YouTube, en Twitch, en Instagram, ¿sí? Y pues bueno, cualquier cosa será un gusto tenerlos por ahí. En LinkedIn también, ¿sí? Por ahí estamos en contacto. Y pues nada, será también un gusto contar con ustedes. Muchas gracias por la invitación, Edilberto. Muchas gracias a todo el equipo de IBDC y pues que los cielos nos miren con su beneplácito. Bueno, maestro, muchas gracias y pues a toda nuestra ciberaudiencia también muchas gracias. Cordialmente invitados e invitadas el próximo miércoles por el mismo canal que es el digital, el de los entornos virtuales, a acompañarnos mañana hora colombiana para escuchar a un experto en temas de derecho digital, en este caso en el ámbito del proceso penal, como es el profesor Amir Abuchibat, sobre un aspecto muy práctico que nosotros también lo tenemos como una bandera en el IBS y es la evidencia digital y cuáles son los desafíos, cuáles son esas oportunidades que tiene la práctica de la evidencia digital en el proceso penal, no solamente colombiano, sino en general en el proceso penal a nivel mundial. Entonces, muchísimas gracias, que tengan una excelente jornada. Gracias al maestro.